El cielo gris se cernía pesado sobre los tejados de la pequeña ciudad mexicana de San Ignacio. El aire sofocante de febrero penetraba por todas las rendijas de la vieja casa de la calle Cuauhtémoc, donde se mantenía una acalorada conversación desde hacía una hora. Te dije que pagaras tus cuentas antes del fin de semana, Ramón. Consuelo Rivero se paró en medio de la cocina, apretando un sobre arrugado en la mano. Ahora nos han impuesto sanciones. Prometiste ocuparte de esto ya el jueves pasado. Ramón Ortega tiró irritado el teléfono sobre la encimera y miró a su mujer con dureza. Últimamente cualquiera, hasta la más mínima conversación entre ellos, se había convertido en una discusión. Jesús, Consuelo, ¿de verdad estás montando una escena por unos míseros 500 pesos? Tengo un negocio, ¿sabes? Llevo un negocio que trae dinero a esta casa. No cuento hasta el último céntimo como haces tú. Sus palabras la hirieron. Consuelo llevaba 8 años trabajando como contable para una empresa de construcción, planificando cuidadosamente el presupuesto familiar y sin permitirse nunca gastar a la ligera. No es por la cantidad, es por tu actitud, intentó hablar con calma, aunque por dentro le hervía el resentimiento. Has cambiado, Ramón. Antes nunca olvidabas tus promesas. Antes llegabas puntual a casa. Antes hablábamos en vez de gritarnos. Ramón puso los ojos en blanco. Ya estás otra vez. No he cambiado. Es solo que te has vuelto demasiado vago. Tengo mucho trabajo que hacer, ¿sabes? Mi tienda no va a prosperar por sí sola. Alguien tiene que cuidar de nuestro futuro. ¿Y quién tiene que ocuparse de nuestro presente?, preguntó Consuelo en voz baja, pero su marido ya estaba saliendo de la cocina, dando un portazo tan fuerte que los cristales de los viejos marcos de madera temblaron. Se hundió lentamente en una silla y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué les había pasado? ¿Cuándo había empezado a resquebrajarse su matrimonio? 15 años atrás, cuando Consuelo, de 20 años, vio por primera vez a Ramón en la fiesta local, pensó que había conocido al hombre con el que pasaría el resto de su vida. Su sonrisa, su ambición, su dulzura, todo ello la cautivó sin remedio. Los primeros años estuvieron llenos de felicidad y planes de futuro. Luego Ramón abrió su tienda de electrónica, y poco a poco el trabajo empezó a consumir todo su tiempo y atención. En los últimos meses, se había vuelto aún más distante. Cada vez más a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, volvía tarde, olía a perfume ajeno, de lo que echaba la culpa a las visitantes femeninas de la tienda. Consuelo no era una mujer ingenua. Sentía que algo grave estaba pasando, que algo destructivo había invadido sus vidas. A la mañana siguiente, Consuelo fue a trabajar con el corazón encogido. El sol de febrero brillaba sin piedad a través de las sucias ventanas de la oficina de la constructora Construcciones Nuevas. Javier Gómez, su compañero de trabajo, notó el ceño fruncido en su rostro nada más entrar en la oficina compartida. Buenos días, Consuelo. Parece que te hubieran perseguido los fantasmas de Chapultepec todo el día. Intentó bromear, pero al notar que la mujer no respondía, de inmediato se puso serio. ¿Está todo bien? Consuelo sonrió débilmente. Javier siempre había sido atento con ella. Un viudo de 40 años que había perdido a su mujer hacía 5, comprendía lo importante que era el apoyo en los momentos difíciles. No pasa nada, Javier, es que no he dormido bien, mintió mientras encendía el ordenador y desplegaba sus papeles. El día se alargó insoportablemente. Las cifras de los informes nadaban ante sus ojos, y en 2 ocasiones Consuelo cometió errores de cálculo que hubo de corregir. El jefe del departamento, el señor Fernández, la reprendió, lo que no era frecuente, ya que Consuelo solía caracterizarse por su pulcritud y atención. Durante la pausa para comer, sacó discretamente el móvil y abrió los mensajes de Ramón. El último lo había enviado hacía 3 días. Un escueto: hoy llegaré tarde, no me esperes despierta. Consuelo tecleó un nuevo mensaje. ¿Qué tal si cenamos esta noche en la casa vieja, como en los viejos tiempos? Tras enviarlo, esperó, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. La respuesta llegó 20 minutos después. Demasiado ocupado. Nueva entrega de mercancía. En otra ocasión. Sin una sola muestra de ternura, sin la promesa de una fecha concreta. Consuelo sintió una oleada hirviente en su interior. Conocía esta tienda de electrónica por dentro y por fuera, ya que ella misma había ayudado a su marido con la contabilidad en su primer año de negocio. Ninguna entrega requería su presencia hasta altas horas de la noche, sobre todo algunas veces a la semana. ¿Estás bien? La voz de Javier la sacó de su aturdimiento.
Apretaste tanto el teléfono que temí que se rompiera la pantalla. Consuelo respiró hondo. Javier, eres un hombre, ¿no? Dime, si conocieras a otra mujer, ¿se lo confesarías a tu mujer? Javier levantó las cejas sorprendido, luego su mirada se tornó seria. Consuelo, ¿qué pasa? Ramón, no lo sé, negó con la cabeza. O lo sé, pero me da miedo admitirlo. Está cambiado. Siempre llega tarde al trabajo, no contesta al teléfono, se irrita por las cosas más insignificantes. Encuentro restos de perfume en sus camisas que no uso. Dice que es de clientas, pero... Javier sacudió la cabeza con simpatía. ¿Has hablado con él de eso? ¿Le has preguntado directamente? No, respondió Consuelo. Tengo miedo de oír la verdad, o que me mienta a la cara y me dé cuenta. No sé qué es peor. A veces es mejor saber la verdad, por amarga que sea, dijo Javier en voz baja. La incertidumbre carcome el alma más que la más cruda realidad. Consuelo pasó el resto del día haciendo mecánicamente su trabajo. Los pensamientos sobre su marido le impedían concentrarse, y al final del día sus informes habían acumulado tantos errores que el señor Fernández la llamó a su despacho. Consuelo, ¿qué pasa? Nunca habías cometido tantas inexactitudes. Estas cifras afectarán al informe trimestral. Lo siento, señor Fernández. Tengo problemas personales. No volverá a ocurrir. El supervisor la miró atentamente. Aprecio tu trabajo, Consuelo. Eres una de mis mejores empleadas. Si necesitas un día libre para solucionar tus problemas, solo tienes que decirlo. Gracias, pero creo que el trabajo es lo único que me mantiene a flote ahora mismo. Por la noche, Consuelo regresó a una casa vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota garabateada con la familiar letra descuidada de Ramón. Fui a Veracruz a recoger un nuevo envío. Vuelvo en 2 días. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. ¿Veracruz? ¿A 3 horas de distancia? Y ni siquiera se había molestado en llamarla para avisarla en persona. Con dedos temblorosos, Consuelo marcó el número de su marido. Los tonos se sucedían, pero no había respuesta. Finalmente, saltó el buzón de voz. Ramón, soy yo. Por favor, llámame cuando oigas este mensaje. Tenemos que hablar. Abrió el armario del dormitorio y empezó a rebuscar entre las cosas de su marido. No es que buscara pruebas de infidelidad, solo quería sentir su presencia, asegurarse de que seguía en su vida. En el fondo de un cajón de calcetines, encontró una cajita de terciopelo. Dentro había unos pendientes de plata turquesa, no muy caros, pero muy delicados. A Consuelo se le aceleró el corazón. Quizá se había equivocado. Quizá Ramón le estaba preparando una sorpresa, y todos aquellos retrasos se debían a la búsqueda de un regalo. La esperanza relampagueó y se desvaneció cuando vio la pequeña nota que encerraba la caja. Para Adriana DR, gracias por todo. Adriana. Ese nombre golpeó dolorosamente la mente de Consuelo. Solo conocía a una Adriana, la joven secretaria que Ramón había contratado hacía 6 meses. Consuelo solo la había visto una vez. Una esbelta joven de 23 años con el pelo largo y negro y los labios pintados de rojo intenso. Es muy buena con el papeleo, le había dicho Ramón. Y a los clientes les gusta su simpatía. Ahora todo encajaba. Los retrasos en el trabajo, la frialdad, la irritabilidad. Ramón no solo había cambiado, la había engañado. Pasó una semana. Ramón regresó de su viaje a Veracruz, pero un muro invisible había crecido entre ellos. Consuelo no le habló de los pendientes que había encontrado. Todavía estaba armándose de valor para una conversación seria. En lugar de eso, empezó a observar a su marido con detenimiento, fijándose en cada detalle de su comportamiento. Se afeitaba más a menudo, cambiaba su colonia por una más cara, se compraba varias camisas nuevas. Cada mañana, Ramón elegía cuidadosamente su ropa, algo que nunca había hecho antes. Cuando sonaba el teléfono, se iba a otra habitación, hablando en voz baja y tensa. Un día Consuelo oyó un fragmento de conversación. Ahora no puedo hablar. Sí, hasta pronto. El sábado se aventuró a hablar directamente. Ramón desayunaba en la cocina, leyendo las noticias en su teléfono. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, una rareza para febrero por estos lares. Tenemos que hablar, dijo Consuelo, sentándose frente a su marido. Ramón se apartó de mala gana de la pantalla. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que está pasando con nuestro matrimonio. Ramón suspiró con evidente irritación. Ya estás otra vez.
No pasa nada con nuestro matrimonio. Simplemente hemos crecido. Hemos dejado de ser niños ingenuos. No es eso, y lo sabes. Consuelo le miró fijamente a los ojos. ¿Tienes a alguien más? La pregunta quedó flotando en el aire. Ramón se quedó inmóvil un instante, y luego una mueca de indignación contorsionó su rostro. ¿Qué? ¿Me estás acusando de hacer trampas? ¿En qué te basas? ¿En el hecho de que trabajo duro? ¿En base a que nunca estás en casa? ¿Que has dejado de hablarme? ¿Que tus camisas huelen a perfume ajeno? ¿Que escondes el móvil cuando entro en la habitación? Ramón se levantó de la mesa, con los ojos brillantes de ira. Eso es paranoia, Consuelo. Mis camisas huelen al perfume de las clientas que entran en la tienda. Escondo mi teléfono porque estoy harto de tus acusaciones y sospechas. Te has convertido en una mujer testaruda y celosa con la que es imposible convivir bajo el mismo techo. Sus palabras dolieron más que una bofetada. Consuelo sintió que las lágrimas acudían a su garganta, pero las contuvo. Si es paranoia, demuéstralo. Déjame ver tu teléfono. Ramón apretó el teléfono en la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No, no me arrastraré y demostraré mi inocencia. Si no hay confianza entre nosotros, entonces sí tenemos problemas, pero no los que tú crees. Cogió su chaqueta y se dirigió a la salida. ¿A dónde vas?, preguntó Consuelo. A algún sitio donde no me acusen sin motivo. Tiró por encima del hombro y salió dando un portazo. Consuelo se quedó sola en el silencio de la cocina. Fuera de la ventana la lluvia se intensificaba, tamborileando sobre el tejado de la casa. No lloró, solo sintió un vacío y un extraño entumecimiento en su interior, como si una parte de ella hubiera muerto en aquel momento. El lunes, Consuelo llegó al trabajo antes de lo habitual. Tenía que corregir errores en los informes antes de que el señor Fernández se diera cuenta. Ramón no volvió a casa ni el sábado ni el domingo, enviando solo un breve mensaje. Voy a pasar la noche en casa de Miguel. Necesito refrescarme. Miguel era un viejo amigo suyo, con el que habían crecido juntos. Consuelo le había llamado el domingo, aparentemente en busca de su marido para un caso importante. Pero Miguel le dijo que hacía semanas que no veía a Ramón. El despacho estaba silencioso y vacío. Consuelo encendió el ordenador y empezó a corregir documentos. Una hora más tarde apareció Javier, sorprendido por su temprana llegada. «Hoy llegas pronto», comentó, dejando 2 tazas de café sobre la mesa. «Pensé que te vendría bien». «Gracias», sonrió Consuelo débilmente. «Tienes razón, es exactamente lo que necesito». Javier se sentó a su lado, mirando a su colega con atención. «¿Te pasa algo? Pareces perdida». Consuelo quiso mentir, decir que todo iba bien, pero las palabras se le escaparon de los labios. «Creo que mi marido me engaña. No, estoy casi segura de ello». Javier guardó silencio, dándole la oportunidad de hablar. «He encontrado un regalo para otra mujer, su secretaria. Miente sobre dónde pasa el tiempo. Cuando le pregunté directamente, lo negó todo y me acusó de paranoica». «Lo siento, Consuelo», dijo Javier en voz baja. «¿Qué vas a hacer?», ella negó con la cabeza. «No lo sé. Llevamos 15 años casados. No estoy preparada para dejarlo todo». «Pero tampoco puedes vivir una mentira», añadió Javier en voz baja. «No puedo», asintió Consuelo. «Pero primero necesito una prueba irrefutable, algo que él no pueda negar». En ese momento, otros empleados comenzaron a entrar en la oficina y la conversación tuvo que interrumpirse. El día siguió su rutina habitual, pero los pensamientos de Consuelo estaban muy lejos. Pensaba en cómo conseguir pruebas de la infidelidad de su marido sin caer en la vigilancia y los controles telefónicos. Odiaba la sola idea de convertirse en una esposa celosa y desconfiada, vigilando todos los movimientos de su cónyuge. Pero ¿de qué otra forma podría saber la verdad? Aquella noche Ramón llegó a casa como si nada hubiera pasado. Trajo pizza y una botella de vino, como si quisiera enmendar su desaparición del fin de semana. «He pensado que deberíamos cenar juntos», dijo poniendo los platos. Como en los viejos tiempos. Consuelo se le quedó mirando, sin entender cómo podía fingir que no había pasado nada. «¿Dónde has estado todo el fin de semana?», preguntó sin rodeos. Ramón se tensó. «Te he mandado un mensaje. A casa de Miguel». «Yo llamé a Miguel. Me dijo que hacía semanas que no te veía». La cara de Ramón se contorsionó por un momento, pero se recompuso rápidamente. «No estuve en su casa. Quedamos en un bar y luego pasé la noche en un hotel. Necesitaba pensar».
¿Sobre qué? Consuelo no se echó atrás. Sobre nosotros, sobre lo distantes que nos hemos vuelto el uno del otro, sobre cómo ya no confías en mí. Se acercó y le cogió las manos entre las suyas. Consuelo, llevamos 15 años juntos. ¿De verdad crees que soy capaz de una infidelidad? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? Ella le miró a los ojos, intentando encontrar la verdad allí, pero solo vio el reflejo de sus propias dudas. No sé de lo que eres capaz, Ramón. A veces siento que no te conozco en absoluto. Pues vuélveme a conocer, dijo él, sirviendo vino en copas. Empecemos de nuevo. Consuelo quería creerle. Quería creer que su matrimonio aún podía salvarse, que sus palabras eran sinceras. Pero en el fondo, ella ya sabía la verdad. Sabía que Ramón le estaba mintiendo a los ojos. Aquella noche no pudo dormir. Ramón roncaba plácidamente a su lado y ella miraba al techo, escuchando la lluvia que golpeaba el tejado. Sus sospechas no se habían disipado. Al contrario, se habían convertido en certezas. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Dejar a su marido después de 15 años de matrimonio por sospechas? ¿O quedarse y fingir que no pasaba nada mientras su corazón se rompía lentamente en pedazos? Y así pasó otra semana. Ramón se mostraba más atento, le llevaba flores, le proponía ir al cine, pero Consuelo percibía la falsedad en cada uno de sus gestos. No era remordimiento, sino un intento de bajarle la guardia. Él seguía pasando largas horas en el trabajo, apagaba el teléfono durante varias horas y luego lo explicaba por un fallo en la comunicación. Y por la noche Consuelo seguía mirando fijamente a la oscuridad, intentando averiguar dónde y cuándo su relación había ido cuesta abajo, y si aún había alguna posibilidad de arreglarla. La llamada se produjo el jueves, cuando Consuelo estaba terminando su informe financiero mensual. El número era indescifrable y estuvo a punto de cortar la llamada, pensando que se trataba de otro anuncio. «Diga», pronunció, llevándose el teléfono a la oreja y continuando escribiendo. «Señora Rivero, Consuelo Rivero». La voz masculina, desconocida, sonaba formal y algo forzada. «Sí, soy yo». «Señora Rivero, soy el doctor Carlos Valdés, del Hospital Municipal de San Ignacio. Su madre, Dolores Montero, ingresó hace una hora con una neumonía aguda». Consuelo se quedó helada, con los dedos congelados sobre el teclado. «¿Qué? ¿Cómo está? ¿Es grave?» «El estado es estable, pero requiere observación. Tu madre tiene fiebre alta y dificultad para respirar. Hemos iniciado una terapia antibiótica, pero dada su edad y su historial de problemas cardíacos, necesitamos controlarla como paciente ingresada». Consuelo sintió que todo su interior se apretaba de miedo. Su madre, Dolores, vivía sola en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa que había heredado tras la muerte de su marido. Mujer tenaz e independiente, rara vez se quejaba de su salud y se negaba a mudarse con su hija, a pesar de todas las súplicas. «Ahora mismo voy», dijo Consuelo, que ya estaba recogiendo sus cosas de la mesa. «¿En qué habitación está?» «Tercer piso, pabellón número 28. Pero, señora Rivero, debo advertirle, su madre está ahora bajo los efectos de una fuerte medicación y es posible que no la reconozca». Consuelo se despidió y corrió hacia la puerta. Javier, al darse cuenta de su estado, se acercó inmediatamente. «¿Qué te pasa?» «Mi madre está en el hospital. Tiene neumonía. Tengo que ir enseguida». «Yo te llevo», se ofreció Javier sin dudarlo. «No puedes conducir en tu estado». Consuelo quiso negarse, pero se dio cuenta de que tenía razón. Le temblaban las manos y su mente era un caos. «Gracias», asintió. «Avisaré al señor Fernández». Media hora más tarde, ya estaban entrando en el Hospital San Ignacio, un viejo edificio de piedra gris de 3 plantas a las afueras de la ciudad. El olor a antisépticos y medicinas les llegó a la nariz nada más cruzar el umbral. Las paredes de los pasillos estaban pintadas de un verde pálido, y en algunos lugares la pintura se estaba desconchando, dejando ver hormigón gris. Consuelo se dirigió a la recepción, donde una enfermera anciana de rostro cansado rellenaba unos papeles. «Hola, soy Consuelo Rivero, la hija de Dolores Montero. Me ha llamado el doctor Valdés». La enfermera levantó la vista y asintió. «Sí, la señora Montero está en la habitación 28. El doctor Valdés está allí ahora. Está examinando a los pacientes. Puedes subir». Javier tocó el hombro de Consuelo. «Te espero aquí. Tómate tu tiempo».
Consuelo asintió agradecida y se dirigió a las escaleras. El ascensor del hospital era viejo y poco fiable, y la mayoría de las visitas preferían subir a pie. En la tercera planta estaba el departamento de terapia. Consuelo recorrió el largo pasillo mirando los números de las puertas. 25, 26, 27. Había 28. Respiró hondo y abrió la puerta con cautela. Había 3 camas en la pequeña habitación, pero solo una estaba ocupada, la que estaba junto a la ventana. En ella yacía Dolores Montero. Antaño una mujer vigorosa y robusta, pero ahora una figura demacrada enredada entre cables y tubos. Su pelo gris estaba esparcido por la almohada, y su rostro, normalmente moreno y vivaz, había adquirido un tinte grisáceo. Junto a la cama había un hombre con bata blanca, probablemente el doctor Valdés. Estaba anotando algo en una historia clínica y no se percató inmediatamente de la presencia de Consuelo. «¿Doctor?», gritó en voz baja. El hombre se volvió. Tendría unos 50 años. Una mirada atenta detrás de las gafas y una barba gris bien recortada. «Ah, señora Rivero, pase», le hizo un gesto para que se acercara. «Su madre está dormida. Le hemos dado un sedante para que descanse. Todavía tiene fiebre, pero estamos controlando su estado». Consuelo se acercó a la cama y cogió la mano de su madre. La piel de Dolores estaba caliente y seca. «¿Cómo ha pasado esto?», preguntó sin apartar los ojos del rostro de su madre. «A tu madre la trajo una vecina, la señora López. Dijo que Dolores llevaba días sin salir de casa, y cuando entró a ver cómo estaba, la encontró en la cama con fiebre alta y dificultad para respirar». Consuelo cerró los ojos, sintiendo una punzada de culpabilidad. Llevaba 15 días sin visitar a su madre, completamente inmersa en sus propios problemas. «¿Es grave?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. El doctor Valdés suspiró. «La neumonía en sí ya es una enfermedad grave, sobre todo a su edad. Pero nos preocupa más el corazón de su madre. La infección y la fiebre alta lo sobrecargan, y teniendo en cuenta que ya ha sufrido un infarto». No terminó la frase, pero Consuelo comprendió. Dolores había sufrido un infarto hacía 3 años, y desde entonces su corazón no funcionaba con la misma eficacia. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «Ahora mismo, nada más que estar a tu lado. Hemos empezado el tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios. Las primeras 24 horas son críticas. Si su estado no empeora, será una buena señal». El doctor Valdés cerró el historial y se dirigió a la salida. «Volveré dentro de 2 horas para comprobar su estado. Si necesita algo, pulse el botón de llamada a enfermería». Cuando el médico se marchó, Consuelo acercó una silla a la cama de su madre y se sentó, sin dejar de cogerle la mano. Dolores dormía intranquila. De vez en cuando se estremecía y murmuraba algo ininteligible. Media hora después, Javier se asomó a la habitación. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. «No muy bien», respondió Consuelo. «El médico dice que las primeras 24 horas son cruciales». Javier asintió y sacó las llaves del coche del bolsillo. «Tengo que volver a la oficina, pero puedo recogerte esta noche. ¿O piensas quedarte aquí esta noche?». Consuelo no lo había pensado, pero ahora se daba cuenta de que no podía dejar sola a su madre. «Voy a quedarme, tengo que avisar a Ramón». Sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Los pitidos se sucedían, pero no había respuesta. Finalmente saltó el buzón de voz. «Ramón, soy yo. Mi madre está en el hospital con neumonía. San Ignacio, 3er piso, habitación 28. Esta noche me quedo con ella. Por favor, llámame cuando oigas este mensaje». Javier la miró con simpatía. «Si necesitas algo, llámame cuando quieras. Puedo traerte comida o cualquier otra cosa». «Gracias, Javier. Eres un verdadero amigo». Cuando se fue, Consuelo volvió a sentarse junto a su madre. Era duro verla tan débil e indefensa. Dolores siempre había sido una mujer fuerte, que había pasado por muchas pruebas. Después de perder a su marido 10 años atrás, no se derrumbó, sino que siguió viviendo, encontrando alegría en las pequeñas cosas: cultivar flores, cuidar de los hijos de los vecinos, hacer sus famosas enchiladas, que eran adoradas por todo el vecindario. En el hospital, el tiempo pasaba muy despacio. El reloj de pared parecía congelado, marcando la misma hora. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana y las tenues lámparas de la sala estaban encendidas. Las enfermeras entraban y salían, comprobando el estado de Dolores, cambiándole los goteros, tomándole la temperatura. A las 9 de la noche,
Consuelo volvió a intentar llamar a Ramón, pero sin éxito. Le envió un mensaje. Mamá sigue inconsciente. Temperatura 39. Llámame, por favor. No hubo respuesta. La noche en el hospital fue difícil. Dolores se despertó varias veces. No reconocía a su hija y exigía que el extraño se fuera de su casa. Consuelo intentó calmar a su madre, pero deliraba por la fiebre y la medicación. Las enfermeras le explicaron que era una reacción normal a la enfermedad y al tratamiento, sobre todo en pacientes ancianos. Consuelo no pegó ojo hasta la mañana siguiente, sentada en una incómoda silla de hospital y cogida de la mano de su madre. Hasta el amanecer, Dolores no se tranquilizó y concilió un sueño más reparador. A las 6 de la mañana, el doctor Valdés entró en la habitación, sorprendido de ver que Consuelo seguía aquí. ¿No te habrás ido?, preguntó, limpiándose las gafas con un pañuelo. No podía dejarla sola, respondió Consuelo, amasándose la tortícolis. El médico examinó a Dolores, comprobando las lecturas de los instrumentos, anotando algo en la cartilla. La temperatura ha bajado un poco, eso es buena señal, pero la neumonía sigue siendo grave. Necesitará al menos 2 semanas en el hospital. ¿2 semanas?, intervino Consuelo pensando en el trabajo y en Ramona. Como mínimo, y dada su edad y su estado cardíaco, probablemente más. Debería prepararse para una estancia prolongada aquí. El doctor Valdés miró a la ojerosa mujer que tenía delante. Váyase a casa, señora Rivero. Dúchese y duerma un par de horas. Su madre ya está estable, y nosotros cuidaremos de ella. Consuelo se dio cuenta de que tenía razón. Se sentía destrozada, con la cabeza zumbándole por la falta de sueño y la espalda dolorida por la incómoda silla. Vale, pero volveré después de comer. Por supuesto, se permiten visitas de 2 a 8 de la tarde. Al salir del hospital, Consuelo respiró el aire fresco de la mañana. La ciudad acababa de despertarse. Abrían las primeras tiendas y aparecían raros transeúntes por las calles. Pidió un taxi. No tenía ganas de coger el autobús para volver a casa. Cuando entró en su casa, Consuelo se dio cuenta enseguida de que Ramón no estaba. La cama estaba bien hecha y en la cocina no había ni rastro del desayuno. No había pasado la noche en casa. Volvió a marcar su número. Un bip, 2, 3. Diga. La voz de Ramón sonaba somnolienta y un poco irritada. Ramón, soy yo. ¿Recibiste mis mensajes? Una pausa. ¿Qué mensajes? Consuelo sintió que una oleada de ira subía por su interior. Te llamé ayer varias veces. Te dejé mensajes de voz. Mi madre está en el hospital con neumonía. Pasé toda la noche a su lado. Oh, lo siento, no miré el teléfono. Teníamos una reunión importante con los proveedores. Luego cenamos. ¿Cómo está? ¿Ni siquiera te diste cuenta de que no había vuelto a casa? Consuelo no podía creer tanta indiferencia. Pensé que me habías avisado y se me había olvidado. Han pasado tantas cosas últimamente. ¿Dónde estás ahora? Hubo otra pausa. Luego el sonido de Ramón tapando el micrófono con la mano y voces apagadas de fondo. En casa de Miguel. Salimos hasta tarde y me quedé en su casa. Consuelo cerró los ojos. Otra mentira. Lo sentía con cada célula de su cuerpo. Mi mamá está muy enferma, Ramón. El médico dice que estará en el hospital al menos 2 semanas. ¿2 semanas? Algo parecido al alivio destelló en su voz, lo que reforzó aún más las sospechas de Consuelo. Siento oír eso. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Nada. Me las arreglaré sola, como siempre. Dejó la llamada sin esperar la respuesta de su marido. No le quedaban fuerzas para discutir. Lo que importaba ahora era la salud de su madre. Consuelo se dio una ducha caliente. Se puso ropa limpia y, a pesar del cansancio, fue a trabajar para explicar la situación y pedir una excedencia para los próximos días. El señor Fernández, al enterarse de la enfermedad de Dolores, se mostró comprensivo. Por supuesto, Consuelo. Tómate el tiempo que necesites. La familia es más importante que el trabajo. Gracias, agradeció ella sinceramente. Intentaré trabajar a distancia en la medida de lo posible. Me llevaré el portátil al hospital. No te preocupes por eso ahora. Céntrate en tu madre. Al salir del despacho, Consuelo se topó con Javier, que enseguida la acribilló a preguntas sobre el estado de Dolores. Está un poco mejor, pero le queda un largo tratamiento por delante, respondió Consuelo, sintiéndose agradecida por su implicación. Pareces agotada. ¿Por qué no te llevo a casa? Necesitas descansar. Gracias, pero estoy bien.
Solo quiero dormir un poco y luego volver al hospital. Javier asintió comprensivo. Si necesitas algo, dímelo. Lo digo en serio, Consuelo. A cualquier hora del día o de la noche. En casa, Consuelo intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos sobre su madre se mezclaban con las sospechas sobre su marido. ¿Dónde había pasado realmente la noche? ¿Con quién? ¿Por qué no acudió al hospital cuando supo que su madre estaba grave? A las 2 de la tarde regresó al hospital. Dolores ya estaba despierta, pero parecía débil y desorientada. Mamá, soy yo, Consuelo. Cogió la mano de su madre, mirándola a los ojos nublados por la droga. Dolores parpadeó varias veces, enfocando su mirada. ¿Consuelo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estás en el hospital, mamá. Tienes neumonía, pero vas a mejorar, ¿me oyes? Los médicos te están cuidando muy bien. Dolores apretó débilmente la mano de su hija. Me siento tan débil, como si me hubieran sacado todo el aire del pecho. Se le pasará. Necesitas descansar y tomar tu medicina. Dolores cerró los ojos, conservando fuerzas. ¿Lo sabe Ramón?, preguntó al cabo de un momento. Consuelo se tensó. Sí, se lo he dicho. Él te manda recuerdos y te desea una pronta recuperación. La mentira le resultó fácil. Era inútil molestar a una madre enferma con problemas familiares. ¿Por qué no vino contigo? Dolores siempre había sido una mujer observadora. Tiene mucho trabajo. Ya conoces su tienda. Dolores asintió débilmente, pero la comprensión brilló en su mirada. Ella siempre había visto a través de Ramón, incluso cuando Consuelo había estado cegada por el amor. ¿Estás bien, hija?, preguntó en voz baja. Consuelo se obligó a sonreír. Claro que sí, mamá. Todo va bien. No tienes de qué preocuparte más que de tu salud. Así empezaron sus días en el hospital. Consuelo venía por la mañana, justo después de que se abriera el horario de visitas, y se quedaba hasta la hora de cierre. Leía libros a su madre, ayudaba a las enfermeras a cuidarla y hablaba con los médicos sobre tratamientos y pronósticos. Dolores se recuperaba poco a poco. Su temperatura fue bajando poco a poco. Su respiración se hizo más fácil, pero su debilidad no disminuyó. Su cuerpo, agotado por la enfermedad, necesitaba una larga recuperación. Ramón vino al hospital solo una vez, al tercer día. Vino con un ramo de flores. Permaneció torpemente junto a la cama de Dolores durante 15 minutos. Intercambió unas palabras con ella sobre el tiempo y cómo iban las cosas en la tienda, y se marchó rápidamente, citando una reunión importante. «Ha cambiado», comentó Dolores cuando Ramón desapareció por la puerta. «¿Ocurre algo entre vosotros dos?» Consuelo suspiró. A su madre no se le podía ocultar nada. «Estamos pasando por malos momentos, pero ahora no se trata de eso. ¿Cómo te encuentras hoy?» Dolores no insistió, pero su mirada lo decía todo. Ramón llamaba poco, sobre todo para preguntar cuándo llegaría Consuelo a casa. Sus llamadas se hicieron más cortas y formales, como si cumpliera con un deber en lugar de interesarse de verdad. En una de esas llamadas, Consuelo no pudo soportarlo. «Realmente no te importa la salud de mi madre, ¿verdad? Solo estás esperando a que vuelva a casa para que todo siga igual». «¿Qué tonterías dices?», replicó Ramón irritado. «Claro que me preocupo por Dolores, pero no puedo dejar mi trabajo y sentarme en el hospital días y días como haces tú. Tengo un negocio, una responsabilidad con mis empleados». ¿Con los empleados o con un empleado en particular? Las palabras salieron solas. Ramón guardó silencio un momento. «No entiendo lo que quieres decir. Tú lo sabes todo, solo que no quieres admitirlo». «Mira, no tengo tiempo para estas acusaciones sin sentido. Llámame cuando te hayas calmado». Y colgó, dejando a Consuelo en el pasillo del hospital con el teléfono en la mano y la sensación de que su vida se desmoronaba ante sus ojos. Cada día que pasaba en el hospital, Consuelo se alejaba más y más de su vida anterior. La rutina de hablar con los médicos, los procedimientos y leer los libros de su madre se convirtió en su nueva realidad. La casa donde había vivido 15 años con Ramón parecía un recuerdo lejano. El único que la apoyó durante estos días fue Javier. Llamaba con regularidad preguntando por el estado de Dolores. Le traía comida de restaurantes, sabiendo que la cocina del hospital dejaba mucho que desear, y simplemente estaba allí cuando ella necesitaba hablar. «No tienes por qué hacer todo eso.
Le había dicho Consuelo una vez que había traído un termo de sopa casera para Dolores. Lo sé, respondió él con sencillez. Pero quiero ayudar. Había tanta preocupación genuina en sus ojos, que Consuelo olvidó sus problemas por un momento. ¿Qué haría sin aquel hombre que se había convertido en un verdadero amigo para ella? En el 10º día de Dolores en el hospital, el doctor Valdés informó de que la neumonía estaba remitiendo, pero el proceso de recuperación sería largo. Sus pulmones están gravemente afectados. Necesitará tiempo y rehabilitación. No podemos darle el alta en este estado, sobre todo porque vive sola. No estará sola, dijo Consuelo con firmeza. Yo estaré con ella. Pediré más permisos si es necesario. El doctor Valdés asintió con aprobación. Eres una buena hija, señora Rivero. Tu madre puede estar orgullosa de ti. Estas palabras calentaron el alma de Consuelo, pero al mismo tiempo le recordaron a Ramón, que parecía completamente despreocupado por su situación. Después de 2 semanas en el hospital, por fin Dolores pudo sentarse en la silla y dar sus primeros pasos por la sala. Poco a poco iba recuperando las fuerzas, pero cada movimiento le resultaba difícil. Consuelo estaba a su lado, sosteniendo a su madre bajo el brazo, ayudándola a llegar a la ventana y a volver. Estoy tan cansada de estos muros, suspiró Dolores, mirando por la ventana a la ciudad. Quiero irme a casa, a mi jardín, a mis flores. Pronto, mamá. Solo un poco más de paciencia. Aquella tarde, al volver a casa después de un día en el hospital, Consuelo encontró a Ramón metiendo sus cosas en una bolsa de viaje. ¿Vas a alguna parte?, preguntó, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Ramón ni siquiera se volvió hacia ella. A Monterrey, exposición de electrónica, 3 días. ¿Y ni siquiera ibas a decírmelo? Dejé una nota en la cocina. No sabía cuándo volverías. Consuelo sacudió la cabeza sin dar crédito a lo que oía. ¿Una nota? ¿De verdad, Ramón? ¿No podías haber llamado, escribir un mensaje? En las 2 semanas que pasé en el hospital con mi madre, ni una sola vez le preguntaste cómo se encontraba, ni te ofreciste a ayudarla, ni mostraste un ápice de compasión. Ramón se volvió por fin hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Qué quieres de mí? Estoy trabajando, manteniéndonos a los dos. ¿Quién crees que paga esta casa, las facturas, tus caprichos? Mientras tú estás en el hospital, yo intento mantener el negocio a flote. Esta feria es una oportunidad para encontrar nuevos proveedores con mejores precios. El 15º día en el hospital fue especialmente difícil. Dolores se despertó con dolor de cabeza y los trámites de la mañana fueron difíciles. Consuelo ayudó pacientemente a su madre a lavarse la cara, peinarse y ponerse una camisa de hospital limpia. Cada acción requería esfuerzo, y gotas de sudor aparecían en la frente de Dolores. Cansada, susurró cuando Consuelo por fin la arropó de nuevo en la cama. Cada día es como un maratón. Lo sé, mamá, pero cada vez estás más fuerte. El doctor Valdés dice que tus pulmones se están recuperando. Dolores sonrió débilmente. Lo dice todos los días, pero sigo aquí. Había una amargura en su voz que Consuelo comprendió perfectamente. Dolores, que había pasado toda su vida en movimiento, estaba ahora confinada en una cama de hospital, dependiendo de la ayuda de otras personas para las cosas más sencillas. Para una mujer tan orgullosa e independiente, era casi insoportable. El señor Alonso preguntaba por usted, dijo Consuelo, tratando de distraer a su madre. El señor Alonso era su vecino, un viudo de unos 80 años que llevaba muchos años cortejando a Dolores. Ayer vino a verme y trajo un tarro de su mermelada especial para ti. Las mejillas de Dolores se sonrosaron. Siempre ese viejo burro con sus señales de atención, murmuró, pero el placer brilló en sus ojos. Está preocupado por ti. Dice que tus begonias echan de menos tus manos. Dolores suspiró. Mis pobres flores, probablemente ya estén todas marchitas. No, en absoluto. El señor Alonso las riega todos los días. Se llevó mi llave de repuesto de tu casa. Dolores negó con la cabeza, pero su rostro se suavizó. ¿Quién iba a pensar que ese viejo tronco resultaría ser tan considerado? Consuelo sonrió, contenta de poder distraer a su madre de sus sombríos pensamientos al menos durante un rato. Hablaron durante otra hora, repasando las noticias de los vecinos, comentando los últimos episodios de la serie favorita de Dolores, que Consuelo encendía en su tableta. A mediodía la enfermera trajo el almuerzo.
sopa de fideos, puré de boniatos y compota de melocotón. Dolores arrugó la nariz al ver la insípida comida del hospital, pero bajo la severa mirada de su hija, comió unas cuantas cucharadas. «Necesitas fuerzas, mamá», insistió Consuelo. «¿Cómo te vas a poner bien si no comes?» «No es comida, es castigo», murmuró Dolores apartando el plato. «Cuando salga de aquí, lo primero que voy a hacer es chile con carne de verdad, con ternera y habanero, para que me arda el paladar y se me salten las lágrimas». Consuelo se rió, imaginando a su madre corriendo a los fogones nada más salir del hospital. «Primero tienes que recuperarte del todo. Nada de habanero en el próximo mes, ni lo sueñes». Después de comer, Dolores se adormiló y Consuelo aprovechó para salir al pasillo y hacer una llamada al trabajo. Javier descolgó tras el primer tono, como si hubiera estado esperando su llamada. «¿Cómo está hoy?», preguntó en lugar de saludar. «Un poco mejor, pero todavía muy débil. El proceso de recuperación es más lento de lo que me gustaría». «¿Y tú cómo estás? ¿Aguantando?». Consuelo suspiró, apoyándose en la pared del pasillo. «Lo estoy intentando. A veces parece que me quedo sin energía, pero no hay a dónde ir. Puedes contar conmigo, ya lo sabes. Por cierto, tengo algo para ti. He reunido una carpeta de informes para que los consultes. Puedo traértela al hospital o dejártela en casa». «En casa es mejor. Lo recogeré esta noche». Terminando la conversación, Consuelo volvió a la habitación. Dolores seguía dormida, con la respiración superficial pero uniforme. Consuelo se sentó en el sillón junto a la ventana y sacó un libro, una novela policíaca que había empezado a leer hacía una semana, pero que nunca pudo terminar. Las líneas se desdibujaban ante sus ojos y sus pensamientos volvían una y otra vez a Ramón. Hacía 3 días que se había marchado sin decir cuándo volvería. Su último mensaje había sido breve y formal. «He llegado bien. La comunicación es mala aquí. Escribiré cuando pueda». Desde entonces, silencio. A las 4 de la tarde, el doctor Valdés llegó para su ronda vespertina. Examinó a Dolores, comprobó sus pulmones, midió su presión sanguínea. «¿Cómo valora su estado, doctor?», preguntó Consuelo cuando salieron al pasillo. «Hay mejoría, pero el proceso es lento. La neumonía ha debilitado mucho su organismo. Pero veo una tendencia positiva. Una semana más en el hospital y podremos hablar del alta». «¿Una semana?». Consuelo se sintió aliviada y ansiosa al mismo tiempo. Alivio porque su madre se estaba recuperando, y ansiedad ante la idea de volver a casa con Ramón y sus problemas. «Más o menos, pero cuando le den el alta necesitará cuidados constantes. No podrá estar sola, al menos durante un tiempo». «Entiendo, haré los arreglos». Por la noche, cuando la hora de visita llegaba a su fin, Dolores cogió la mano de su hija. «Pareces agotada. Vete a casa y duerme bien. No hace falta que vengas mañana por la mañana, me las arreglaré». «Mamá, sabes que no te dejaré». «Lo sé, pero me duele ver cómo te machacas. Estoy mejorando, puedes verlo por ti misma. Tú también tienes que cuidarte». Consuelo besó la frente de su madre. «Estoy bien, no te preocupes por mí». Al salir del hospital, Consuelo se dirigió a casa a pie, disfrutando del frescor de la tarde, después del sofocante pasillo del hospital. Las calles de San Ignacio se fueron calmando a medida que las tiendas cerraban. Los últimos empleados regresaban del trabajo y las luces se encendían en las ventanas de las casas. La vida habitual de un pueblo normal, donde todos se conocen y guardan secretos a puerta cerrada. La casa estaba silenciosa y vacía. Consuelo encendió la luz, recorrió el salón con la mirada. Todo estaba como lo había dejado aquella mañana. Sobre la mesa de la cocina había una carpeta con papeles de Javier y una nota. «Pasé por aquí como habíamos quedado. Espero que no te importe que haya usado la llave de repuesto. Llámame si necesitas ayuda. K.K.». Consuelo sonrió. Javier era el ancla que la sostenía en estos días difíciles. Su apoyo silencioso y su voluntad de ayudar significaban para ella más de lo que él podía imaginar. Al abrir la nevera, encontró recipientes con comida que no estaban allí por la mañana. Javier también se había ocupado de eso. En uno había lasaña casera, en otro ensalada de verduras frescas y en el tercero tarta de queso con arándanos. Había otra nota pegada a los recipientes. «Solo tienes que calentarlo en el microondas. Espero que no hayas olvidado lo que tienes que comer».
Aquel simple acto de cariño hizo que su corazón se apretara de gratitud. ¿Cuándo había sido la última vez que Ramón había pensado en esas trivialidades? Después de cenar, Consuelo se duchó y se fue a la cama, sintiendo el cansancio de las últimas semanas pesando sobre ella. Estaba a punto de dormirse cuando el teléfono de la mesilla vibró. El mensaje procedía de un número desconocido. Consuelo frunció el ceño. ¿Quién podía mandarle un mensaje tan tarde? Al abrir el mensaje, solo vio una línea. Creo que deberías saber esto, y un vídeo adjunto. Su primer impulso fue borrar el mensaje del desconocido, pero algo la detuvo. ¿Una intuición? ¿Una premonición? Hizo clic en el vídeo. La grabación era borrosa, tomada aparentemente en algún restaurante o bar. La cámara enfocaba una mesa en un rincón donde estaban sentados un hombre y una mujer. Consuelo no los reconoció de inmediato. La iluminación era escasa y el ángulo, malo. Pero entonces el hombre se dio la vuelta y a Consuelo se le encogió el corazón. Ramón, su marido, que ahora debía estar en una exposición en Monterrey, estaba sentado en la barra con una joven. Estaban cogidos de la mano, con los rostros muy juntos, en un ambiente claramente íntimo. La mujer dijo algo y Ramón se rió. Luego se inclinó hacia ella y la besó. No un beso amistoso en la mejilla, sino un beso real y apasionado en los labios. Consuelo no podía apartar los ojos de la pantalla, aunque cada segundo del vídeo era como una puñalada. La cámara se acercó y reconoció a la mujer. Adriana, la secretaria de Ramón. Joven, guapa, con el pelo largo y negro y los labios pintados de rojo intenso. El vídeo continuó. Ramón estaba diciendo algo, gesticulando enérgicamente, y de repente sus palabras se hicieron inteligibles. Mi estúpida esposa está ahora cuidando de su meticulosa madre enferma, mientras nosotros estamos aquí de fiesta por todo lo alto. Aquellas palabras golpearon más fuerte que el propio hecho del engaño. Estúpida esposa. Meticulosa madre enferma. ¿Era eso lo que decía de ella y Dolores? Adriana soltó una risita y dijo algo, pero sus palabras quedaron ahogadas por el ruido del bar. Entonces, el vídeo se cortó. Consuelo estaba sentada en la oscuridad del dormitorio, aún con el teléfono en la mano. Un huracán de emociones se desató en su interior. Dolor, rabia, humillación, traición. Todo lo que había sospechado, todos sus peores temores, se confirmaron en este breve vídeo. Le temblaban los dedos al marcar el número de Ramón. Los tonos de llamada se sucedían, pero no había respuesta. Claro, ¿para qué iba a contestar si estaba de juerga con su joven amante? Consuelo tiró el teléfono y se tapó la cara con las manos. 15 años de matrimonio, 15 años entregados a este hombre. Todos los sueños, todos los planes, todo mientras él se reía de ella con otra mujer. Consuelo no supo cuánto tiempo permaneció sentada así, sumida en sus pensamientos. De repente, el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Ramón. La conexión es mala. Te llamo mañana. ¿Cómo está tu madre? Una nueva oleada de ira la invadió. Él seguía mintiendo, incluso ahora que ella veía la verdad con sus propios ojos. La comunicación es mala. ¡Qué hipocresía! Quiso replicar, decir todo lo que pensaba, pero se contuvo. No, ahora no, no por teléfono. Ramón merecía enfrentarse a su ira. Consuelo pasó la noche en vela. Repasó mentalmente todos los años de su matrimonio, intentando averiguar cuándo Ramón había dejado de quererla, cuándo había empezado a engañarla, cuándo su relación se había convertido en una farsa. Tal vez fuera culpa suya. Quizá había estado demasiado inmersa en su trabajo, no le había prestado suficiente atención, no había sido lo bastante apasionada. No. Desechó esos pensamientos. La traición era una elección que Ramón había hecho, una decisión de mentir, de traicionar, de humillarla a sus espaldas. Y ahora él debía responder por esa elección. Por la mañana, con los ojos enrojecidos por el insomnio, Consuelo fue al hospital. Dolores se dio cuenta enseguida de su estado. ¿Qué te pasa? Tienes un aspecto horrible. Consuelo intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. No he dormido bien, nada grave. No me mientas, Consuelo. Te conozco desde que naciste. Ha pasado algo. Consuelo se sentó en el borde de la cama, sintiendo que las lágrimas retenidas toda la noche por fin se abrían paso. Ramón, me está engañando. Dolores no parecía sorprendida. Cogió la mano de su hija y la apretó con fuerza. ¿Estás segura? Totalmente. Me han enviado un vídeo. Está con su secretaria en algún bar, besándola, cogiéndole las manos,
y diciendo esas cosas de mí. A Consuelo le tembló la voz y no pudo continuar. Dolores guardó silencio, pero sus ojos se oscurecieron de rabia. Siempre supe que era indigno de ti, dijo al fin. Desde el principio vi en él esa debilidad, ese vacío, vacío. Consuelo negó con la cabeza. ¿Cómo pude estar tan ciega? Todas las señales estaban ahí. Los retrasos en el trabajo, la frialdad, las mentiras. Y aún esperaba equivocarme, que todo estuviera en mi cabeza. Dolores acarició el pelo de su hija, como había hecho cuando era pequeña. El amor nos ciega, sobre todo cuando amamos a quien no lo merece. ¿Qué se supone que debo hacer ahora, mamá? Eso lo tienes que decidir tú, pero que sepas que apoyaré cualquier decisión que tomes. Consuelo pasó el día en el hospital, encontrando una extraña comodidad en los procedimientos rutinarios y en las conversaciones con las enfermeras. Aquí, entre aquellas paredes estériles, su drama personal parecía menos significativo frente al sufrimiento real y la lucha por la vida que estaban soportando algunos de los pacientes. Esa noche, de camino a casa, marcó el número de Javier. Necesitaba hablar con alguien que la escuchara sin juzgarla, que comprendiera su dolor. ¿Puedo ir a tu casa?, preguntó, escuchando su voz. Necesito hablar. Por supuesto, respondió Javier sin dudar. Te espero. La casa de Javier estaba en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Era una casita de una planta, con un jardín cuidado y un porche cubierto de uvas silvestres. Cuando Consuelo llegó en coche, Javier ya la esperaba en el porche. Se sentaron en el porche a tomar un té de menta y Consuelo habló sobre el vídeo, sobre las palabras de Ramón, sobre sus sospechas, que ahora se confirmaban. Javier escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando o frunciendo el ceño. No sé qué hacer, terminó Consuelo. Una parte de mí quiere marcharse, coger mis cosas y no volver a verle. Y la otra parte... ¿Qué?, preguntó Javier en voz baja. La otra parte quiere que pague por todo, por las mentiras, por la humillación, por estos años desperdiciados con un hombre que no me apreciaba. Javier sacudió la cabeza pensativo. La venganza nunca es un alivio, Consuelo. Créeme, lo sé. Pero ¿cómo puedo dejarlo pasar? ¿Cómo puedo dejarlo impune? Seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. La mejor venganza es vivir bien sin él. Demostrar que eres más fuerte, que su traición no te ha roto. Consuelo negó con la cabeza. Eso suena muy bonito en los libros. En la realidad quiero que él sienta, aunque sea una fracción del dolor que me causó. Javier no discutió. Se dio cuenta de que lo que Consuelo necesitaba ahora no era un sermón sobre el perdón, sino simplemente comprensión y apoyo. Decidas lo que decidas, estaré a tu lado, le dijo. No estás sola en esta situación. Sus palabras calentaron el corazón de Consuelo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que realmente no estaba sola, que había alguien que se preocupaba por ella. Al día siguiente, el doctor Valdés le dio la buena noticia. Si la dinámica positiva continuaba, Dolores podría recibir el alta en 3 días, pero necesitará muchos cuidados, advirtió. Reposo en cama, medicación regular, ejercicios respiratorios. ¿Estás preparada para asumir esa responsabilidad? Por supuesto, respondió Consuelo sin vacilar. Haré todos los preparativos. Esta decisión significaba que tendría que pedir una excedencia en el trabajo, tal vez incluso renunciar temporalmente. Pero ahora mismo, la salud de su madre era más importante que su carrera. Ese mismo día Consuelo recibió un mensaje de Ramón. Vuelvo mañana por la noche. La reunión ha ido bien. Hay buenos contratos. Ella no contestó. Dejó que él pensara que todo seguía igual, que ella no tenía ni idea de nada. Se reuniría con él en casa, con las pruebas en la mano, y vería cómo salía de dudas. Consuelo pasó los 2 días siguientes preparando el alta de su madre. Limpió la casa de Dolores, compró víveres y trajo todos los medicamentos necesarios de la farmacia. Javier la ayudó a instalar pasamanos adicionales y una silla de ducha especial en el dormitorio de su madre. Por fin llegó el día del alta. Dolores, vestida con su ropa habitual en lugar de la camiseta del hospital, parecía entusiasmada, aunque todavía débil. Se sentó en la cama mientras Consuelo recogía sus cosas. Libros, zapatillas, bata, la fotografía de su difunto marido, que había estado todo el tiempo en la mesilla de noche. ¿Lista para volver a casa?, preguntó Consuelo, cerrando el bolso.
Más que lista, sonrió Dolores. Una semana más aquí y me volvería loca. El doctor Valdés las acompañó personalmente hasta la salida, reiterando una vez más todas las recomendaciones y fijando una fecha para un examen de seguimiento. Cuídese, señora Montero, y nada de actividad física durante los próximos 15 días. Me ocuparé de ello, prometió Consuelo. La casa de Dolores les recibió con frescura y limpieza. El señor Alonso no solo cuidaba las flores, sino que ventilaba las habitaciones con regularidad, sin dejar que el aire viciado estropeara el ambiente. ¡Mis begonias!, exclamó Dolores, al ver las plantas en flor en el alféizar de la ventana. Ni siquiera se han marchitado. El señor Alonso se esforzó mucho, sonrió Consuelo, ayudando a su madre a sentarse en una silla. Hasta les habló, ¿sabes? Dolores negó con la cabeza, pero su rostro se suavizó. Ese viejo romántico. Después de haber puesto cómoda a su madre, almohadas bajo la espalda, un plate sobre los pies, el mando de la tele y el teléfono a mano, Consuelo fue a la cocina a preparar la comida. Decidió hacer sopa de fideos, el plato favorito de su madre desde la infancia. Mientras cortaba las verduras, pensó en su próximo encuentro con Ramón. Su rabia no se había calmado, pero había adoptado una forma fría y calculadora. Ya no lloraba, ya no gritaba de dolor en su interior. Ahora solo había determinación en su corazón, la determinación de poner fin a esta relación, pero de hacerlo en sus propios términos. Ramón debía volver esta noche. Consuelo tenía un plan. Se reuniría con él en casa, le enseñaría el vídeo y le exigiría una explicación. Luego le anunciaría el divorcio y lo dejaría por su madre. Un plan sencillo y directo, sin dramas ni escenas innecesarias. Pero a veces la vida hace mella incluso en los planes mejor pensados. Hacia el anochecer, cuando Dolores ya se había dormido en su habitación, Consuelo se sentó en el porche, dándole vueltas a la conversación que iba a tener con su marido. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ante sus mentiras y excusas? ¿Sería capaz de mantener la dignidad cuando todo su interior gritaba de dolor? Y de repente se dio cuenta. Un simple, eres un mentiroso y un traidor, me voy. Era demasiado fácil para Ramón. Se merecía más que eso. Merecía sentir al menos parte de la humillación y el dolor que le había causado. Una idea crecía en su interior. Una idea oscura y peligrosa. Una idea de venganza que haría sufrir a Ramón, pero no le causaría un daño irreparable. Algo que él recordaría el resto de su vida. Consuelo recordaba haber leído de niña sobre mujeres del antiguo México que se vengaban de maridos infieles, añadiendo hierbas especiales a su comida, no letales, pero que causaban un dolor y un disgusto extremos. Una venganza digna de la traición. Sacó su teléfono y empezó a buscar información. ¿Qué podría añadirse a su comida para causar un envenenamiento temporal pero grave? ¿Algo que pudiera comprarse fácilmente pero que no levantara sospechas? Tras una hora de búsqueda, encontró la respuesta. Aceite de ricino. Un antiguo remedio de eficacia probada que en grandes dosis provoca graves molestias intestinales, pero no es mortal. Se puede comprar en cualquier farmacia, no tiene un sabor definido, sobre todo si se mezcla con algo dulce. A Ramón le encantaban los brownies de chocolate con nueces. Los compraba todos los sábados en la pastelería Dulce Vida de la Plaza Mayor. Y si ella misma compraba esos pastelitos, les añadía aceite de ricino y se los enviaba a la oficina de él con un mensajero, aparentemente en señal de reconciliación. Consuelo sabía que esa idea era descabellada y peligrosa, que envenenar deliberadamente a una persona era un delito. Pero en aquel momento, sentada en el porche de la casa de su madre, solo sentía sed de justicia, el deseo de hacer sentir a Ramón, aunque solo fuera una pequeña parte del dolor que le había causado. Se imaginó a Ramón y a Adriana comiendo los pasteles envenenados, retorciéndose de dolor, pasando días en el hospital, sufriendo. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre San Ignacio, prometiendo que pronto llovería. Consuelo se despertó en el dormitorio de invitados de la casa de su madre, a donde se había trasladado después de que Dolores fuera dada de alta del hospital. El sueño no le trajo descanso. Toda la noche la atormentaron sueños perturbadores, en los que Ramón se reía de ella, mientras cogía la mano de Adriana. Se levantó de la cama, se puso la vieja bata de su madre y se asomó a la ventana. La calle estaba desierta. Solo un ciclista solitario recorría lentamente la acera mojada por el rocío de la mañana.
Las luces de la casa de al lado estaban encendidas. El señor Alonso siempre se levantaba temprano para regar sus dalias favoritas antes del calor del día. El reloj de la mesilla marcaba las 6:30. Probablemente Dolores aún dormía. Se había cansado rápidamente desde que le dieron el alta en el hospital y se tomaba largos periodos de descanso. Consuelo intentaba no molestar a su madre con sus problemas, pero la perspicaz Dolores intuía que su hija tramaba algo. «No hagas ninguna tontería», le había dicho anoche mientras estaban sentadas en el salón viendo una película antigua en la televisión. «Haya hecho lo que haya hecho Ramón, no vale la pena tu futuro». Consuelo solo había asentido entonces, sin ganas de discutir con su madre. Dolores no conocía la profundidad de su dolor, no había oído las palabras que Ramón había dicho de ambas. Estúpida esposa y meticulosa madre enferma, esas frases aún resonaban en los oídos de Consuelo, sin darle paz. Fue a la cocina, procurando no hacer ruido para no despertar a su madre. Encendió la cafetera, sacó huevos y tomates de la nevera para desayunar. Las acciones mecánicas y familiares le ayudaron a organizar sus pensamientos, a reunir fuerzas para el día que tenía por delante. Hoy era el día en que su plan se iba a hacer realidad. Un plan que había estado meditando durante los últimos días, sopesando cada detalle. La cafetera zumbaba silenciosamente, llenando la cocina con el aroma del café recién hecho. Consuelo se sentó a la mesa, sacó un cuaderno del bolso y abrió la página en la que estaban escritos con letra clara todos los pasos de su plan. Primero, comprar aceite de ricino en la farmacia. Segundo, comprar pasteles de chocolate y nueces en Dulce Vida, la golosina favorita de Ramón. Tercero, inyectar el aceite en los brownies con una jeringuilla sin aguja. Cuarto, enviar los brownies a la oficina de Ramón a través de un servicio de mensajería con una nota que diga: «Con cariño de mi mujer». Un plan sencillo y eficaz. El aceite de ricino no matará a Ramón y a su amante, pero les asegurará unos días extremadamente desagradables. Justicia poética para los que se burlaron de la enferma y de su devota hija. La débil voz de Dolores llegó desde el dormitorio. «Consuelo, ¿ya te has levantado?» «Sí, mamá. Preparando el desayuno. ¿Te traigo café a la cama?» «Sería estupendo». Consuelo sirvió el café en la taza favorita de su madre. Una blanca con flores azules pintadas, regalo de su difunto padre. Añadió leche y 2 cucharadas de azúcar, como le gustaba a Dolores, y la llevó al dormitorio. Dolores se sentó en la cama, apoyándose en las almohadas. Tenía mejor aspecto que en el hospital, pero seguía pálida y demacrada. Su pelo gris, normalmente bien peinado, estaba despeinado después de dormir. «¿Cómo se encuentra hoy?», preguntó Consuelo, tendiéndole la taza a su madre. «Mejor», Dolores tomó un pequeño sorbo de café. «Las pastillas que me recetó el doctor Valdés me están ayudando mucho. Cada vez respiro mejor». «Qué bien. Haré huevos revueltos con tomate. ¿Quieres un poco?» «Un poco. Todavía no he recuperado del todo el apetito». Consuelo asintió y volvió a la cocina. Puso los huevos en una sartén, añadió los tomates troceados y salpimentó. Un desayuno sencillo, pero ahora no estaba de humor para delicias culinarias. Mientras los huevos se freían, repasó mentalmente su plan una y otra vez. No era una decisión impulsiva tomada en un momento de ira. Era un movimiento deliberado, el resultado de noches sin dormir y una larga deliberación. Ramón se merecía una lección que no olvidaría. El desayuno con su madre transcurrió en silencio. Dolores pareció percibir la tensión de su hija, pero no preguntó nada. Se limitó a observar atentamente a Consuelo mientras masticaba mecánicamente sus huevos revueltos sin probarlos. «¿Tienes algún plan para hoy?», preguntó finalmente Dolores apartando el plato casi intacto. «Sí, tengo que pasar por la farmacia a por tu medicación y luego a la tienda a por víveres», contestó Consuelo, evitando la mirada directa de su madre. «¿Eso es todo?». Consuelo se obligó a sonreír. «¿Qué más hay? Tengo que cuidarte, mamá». Dolores negó con la cabeza. «Estoy preocupada por ti, no por mí. Pareces decidida. Eso me preocupa». «No pasa nada, mamá. De verdad». Después de desayunar, Consuelo ayudó a su madre a ducharse y cambiarse, y luego la acomodó en una silla del salón con un libro y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. «Volveré en un par de horas. Si necesitas algo, llámame a mí o al señor Alonso». Dolores asintió, todavía preocupada por el estado de su hija, pero decidió no presionarla.
Al subir a su viejo Honda, Consuelo respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Hoy pondría en marcha su plan y acabaría con la humillación que había sufrido a manos de su marido. Su primera parada fue la Farmacia Universal, en la calle principal. Consuelo aparcó y entró, intentando parecer la de siempre. Detrás del mostrador había una anciana farmacéutica, la señora Méndez, que conocía a todo el mundo en San Ignacio. «Buenos días, Consuelo», sonríe acogedora. «¿Cómo está de salud tu madre? He oído que le han dado el alta en el hospital». «Sí, ya está mejor, gracias. Vine a buscar su medicina. El doctor Valdés tuvo que enviar la receta». Mientras la señora Méndez buscaba la receta en el ordenador, Consuelo miraba a su alrededor. Había cientos de frascos, botellas y cajas de medicamentos en las estanterías. En algún lugar entre ellos debía de haber aceite de ricino. «Aquí está la receta». La señora Méndez empezó a reunir los medicamentos. «Antibióticos, expectorante, vitaminas. ¿Algo más?». Consuelo tragó saliva. «Sí, también necesito aceite de ricino». La farmacéutica enarcó las cejas. «¿Aceite de ricino? Se usa como laxante, pero ahora hay medicamentos mucho más eficaces. ¿Su madre tiene problemas digestivos?». «No, es para mí». Consuelo sintió que el color le inundaba la cara. «He leído que ayuda con ciertos problemas». La señora Méndez asintió, aunque la duda se leía en su mirada. «Claro que sí, pero ten cuidado con la dosis. Puede causar graves trastornos estomacales si se toma demasiado». «Tendré cuidado, gracias». Después de pagar la medicina y el aceite, Consuelo se dirigió rápidamente a su coche. La primera etapa del plan estaba hecha. Ahora tocaba ir a la pastelería. Dulce Vida estaba situada en la plaza principal del pueblo, frente a la iglesia de San Ignacio. A pesar de lo temprano que era, el interior olía a bollería fresca y chocolate. Detrás del mostrador había una joven con delantal blanco y cofia. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con una sonrisa. «Necesito brownies de chocolate y nueces». 4. «Excelente elección. Están recién salidos del horno». La chica colocó cuidadosamente los brownies en una caja de cartón, la ató con una cinta rosa y se la tendió a Consuelo. «¿Algo más?». «No, gracias. Eso es todo». De vuelta al coche, Consuelo colocó la caja de brownies en el asiento del copiloto junto a la bolsa de la farmacia. Los 2 primeros puntos del plan estaban cumplidos. Ahora tenía que encontrar un lugar en el que pudiera llevar a cabo con seguridad el tercer punto: añadir aceite de ricino a los brownies. Recordó el mirador abandonado del Cerro de San Cristóbal al que Ramón y ella habían ido a menudo en los primeros años de su matrimonio. Siempre estaba vacío, sobre todo los días laborables. El trayecto hasta la colina duró 15 minutos. Como Consuelo esperaba, el aparcamiento estaba vacío. Aparcó en la esquina más alejada, desde donde podía ver toda la ciudad. Abajo estaba San Ignacio, pequeño y acogedor, con casas blancas y tejados rojos. En algún lugar estaba la tienda de Ramón, donde probablemente se reía ahora con Adriana, inconsciente de la retribución que le esperaba. Consuelo sacó de la guantera una jeringuilla de plástico sin aguja que había comprado por adelantado en otra farmacia de las afueras de la ciudad, donde no la conocían. Luego abrió una caja de pasteles y una botella de aceite de ricino. Le temblaban las manos al introducir el aceite en la jeringuilla. El miedo luchaba con la determinación. ¿Qué está haciendo? Envenenar a un ser humano es un crimen. ¿Pero no era un crimen lo que Ramón le había hecho? ¿No había envenenado 15 años de su vida con sus mentiras? Consuelo respiró hondo e introdujo la jeringuilla en el primer brownie, apretando lentamente la mantequilla en el relleno de chocolate. Luego repitió el procedimiento con los otros 3. Nadie notaría la diferencia. El aceite de ricino casi no tenía sabor, sobre todo cuando se combinaba con los fuertes sabores del chocolate y los frutos secos. Una vez terminada, cerró cuidadosamente la caja y la ató con cinta adhesiva, tal como estaba originalmente. Envolvió la jeringuilla y la botella vacía de aceite en una bolsa de papel, con la intención de desecharlas en distintos contenedores de camino a casa. El tercer punto del plan estaba cumplido. Quedaba el cuarto: enviar los pasteles al despacho de Ramón. Consuelo bajó la cuesta y se dirigió a la oficina del servicio de mensajería rápido. Había elegido esta empresa porque sabía que entregaban paquetes en 1 hora dentro de la ciudad. Entró en la oficina y se dirigió al joven empleado que estaba detrás del mostrador. «Buenas tardes. Necesito enviar esta caja a la tienda de electrónica Electro Ortega de la calle Morelos. Entrega urgente».
Por supuesto, señora. ¿Nombre del destinatario? Ramón Ortega. Y necesito adjuntar una nota. El dependiente le entregó una tarjetita y Consuelo, tras dudar un poco, escribió: Con cariño de mi mujer, disfrute de su comida. Cambió ligeramente su letra para no levantar sospechas si llegaba el caso de una investigación. Excelente. La entrega se hará dentro de 1 hora. Serán 50 pesos. Pagando en efectivo para no dejar rastros, Consuelo salió de la oficina con una sensación de extraño alivio. El hecho estaba consumado. Ahora solo quedaba esperar. De camino a casa, tiró las pruebas, la jeringuilla y el frasco, en diferentes contenedores de basura de distintos puntos de la ciudad. Nadie podría relacionarla con este país. Cuando Consuelo volvió a casa, encontró a Dolores en la misma posición en la que la había dejado, en un sillón con un libro. Pero algo en la expresión del rostro de su madre le dijo que Dolores adivinaba sus intenciones. ¿Has hecho todo lo que tus tareas? Preguntó Dolores, mirando a su hija detenidamente. Sí, mamá. Aquí están tus medicinas. Consuelo depositó la bolsa de la farmacia sobre la mesa, junto a la silla. Y he comprado comida para unos días. Dolores asintió, pero su mirada seguía ansiosa. Consuelo, tengas lo que tengas en mente. Recuerda que algunas decisiones no se pueden deshacer. Lo sé, mamá. No te preocupes. El resto del día transcurrió en tensa expectación. Consuelo intentó distraerse, hacer la cena, limpiar la casa, ver la televisión, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al paquete que le habían enviado. ¿Habría recibido Ramón los pasteles? ¿Los había compartido con Adriana? ¿Cuánto tardaría en hacer efecto el aceite de ricino? A las 4 de la tarde sonó el teléfono. Consuelo se estremeció y miró la pantalla. El número no le resultaba familiar. ¿Diga? Contestó, intentando que su voz sonara normal. Señora Rivero, soy el doctor Mejía, de la Clínica Santa María. Su marido, Ramón Ortega, ingresó con una intoxicación aguda. Me pidió que me pusiera en contacto con usted. Consuelo sintió que el corazón le daba un vuelco. Había funcionado. Su plan había funcionado. ¿Envenenamiento? ¿Es grave?, preguntó fingiendo preocupación. Lo suficientemente grave como para requerir hospitalización. Está gravemente deshidratado y tiene dolor abdominal. Le estamos administrando terapia. Voy para allá. Colgando el teléfono, Consuelo cerró los ojos. Una sensación de triunfo se mezcló con un repentino remordimiento de conciencia. Lo había hecho de verdad. Envenenó a su marido. ¿Qué ha pasado? La voz de Dolores la sacó de su aturdimiento. Ramón está en el hospital, envenenado. Dolores miró atentamente a su hija, y en su mirada Consuelo vio comprensión. ¿Tú hiciste esto? Consuelo no lo negó. Tenía que hacer algo, mamá. Después de todo lo que hizo, después de todo lo que dijo de nosotras. Dolores suspiró pesadamente. No te juzgaré, pero recuerda, después de la venganza, solo queda el vacío. Ahora no siento vacío, siento justicia. Consuelo se cambió de ropa, cogió su bolso y las llaves del coche. Me voy al hospital. Tengo que hacer el papel de esposa preocupada. Dolores solo asintió, despidiendo a su hija con cara de preocupación. La Clínica Santa María era un pequeño hospital privado a las afueras de la ciudad, conocido por su discreción y alto nivel de atención. Consuelo aparcó y entró en un vestíbulo decorado en tonos claros, con sillones acolchados y mesas de centro. Más parecido al vestíbulo de un hotel caro que a un hospital. En recepción dio su nombre y preguntó por su marido. El señor Ortega está en la habitación 22, primer piso, le dijo la enfermera. El doctor Mejía está con él ahora. Consuelo subió las anchas escaleras hasta el primer piso y recorrió el pasillo, buscando la habitación correcta. Cerca de la puerta con el número 22 se detuvo, reflexionando. ¿Qué expresión debía poner? ¿Preocupada? ¿Inquieta? ¿Asustada? Respiró hondo y abrió la puerta. Ramón yacía en la cama del hospital, pálido y demacrado. Tenía una vía conectada al brazo y en un monitor cercano parpadeaban números y gráficos. Un médico con bata blanca, probablemente el doctor Mejía, estaba de pie junto a la cama, anotando algo en la historia clínica. «Ramón», exclamó Consuelo, haciendo uso de todas sus dotes de actriz. «¿Qué pasa?» Ramón giró la cabeza y su mirada, nublada por el dolor y la medicación, se detuvo en ella. «Consuelo, por fin». El doctor Mejía,
Un hombre alto de mediana edad y barba cuidada le tendió la mano. «Señora Ortega, soy el doctor Mejía. Hablamos por teléfono». «Sí, doctor. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué ha pasado?» Su marido tiene una intoxicación alimentaria aguda. Presumiblemente comió algo que contenía una gran cantidad de laxantes, posiblemente aceite de ricino. Consuelo puso cara de sorpresa. ¿Aceite de ricino? ¿Pero cómo? Ramón nunca toma laxantes. No fue una ingestión deliberada, explicó el médico. Al parecer estaba contenido en los alimentos que consumió. Dijo que comió bizcochos de chocolate. ¿Brownies? Consuelo se acercó a la cama y cogió la mano de Ramón, interiormente triunfante al ver su angustia. ¿De dónde han salido? Ramón se movió débilmente. El mensajero, traído, de ti. Consuelo puso cara de sorpresa. ¿De mi parte? Pero si yo no te he mandado ningún pastel. Ramón frunció el ceño y luego su cara se contorsionó en un ataque de dolor. Pero la nota, con cariño de mi mujer, no fui yo, Ramón. ¿Por qué iba a enviarte brownies? Ni siquiera hemos hablado correctamente en las últimas semanas. El doctor Mejía cambió la mirada de uno a otro, claramente incómodo con esta escena familiar. «Os dejo solos», dijo, dirigiéndose a la salida. «Si necesitan ayuda, pulsen el botón de llamada a la enfermera». Cuando la puerta se cerró tras el médico, Consuelo soltó la mano de Ramón como si tocarlo le diera asco. «¿Cómo te encuentras, cariño?», preguntó con fingida preocupación en la voz. Ramón la miró con desconfianza. «Como una mierda. Literalmente. Llevo 3 horas retorcido por los 2 lados». «Qué pena. ¿Y Adriana? ¿También está aquí?» Los ojos de Ramón se abrieron de par en par ante la mención del nombre de su amante. «¿Qué? ¿Dónde?» Consuelo sacó su teléfono, buscó un vídeo guardado y lo encendió, acercando la pantalla a la cara de su marido. «Mi estúpida esposa está ahora cuidando de su meticulosa madre enferma mientras nosotros nos divertimos a lo grande aquí», recitó, viendo cómo la cara de Ramón palidecía aún más. «¿Te reconoces, cariño?» Ramón cerró los ojos. «Consuelo, ¿puedo explicarte?» «¿Explicar qué? ¿Cómo me engañaste con esa secretaria? ¿Cómo te reías de mí a mis espaldas? ¿Cómo me llamaste estúpida y a mi madre enferma meticulosa? Fue solo una broma estúpida». ¿Una broma? Consuelo sintió que la ira subía en ella, en una nueva oleada. ¿15 años de matrimonio son una broma para ti? ¿Mi devoción, mi amor, es todo una broma? Ramón intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor y volvió a caer sobre los cojines. «No pretendía hacerte daño. Es que Adriana era... Ella es joven, brillante, y yo soy vieja y poco brillante, ¿no?» Consuelo sonrió amargamente. «Ni siquiera estás verdaderamente arrepentido. Solo lamentas que te hayan pillado». Ramón se tumbó en la cama impotente, incapaz de encontrar las palabras para justificarse. «Por cierto, ¿qué te parecen los pasteles?», preguntó de repente Consuelo, cambiando su tono a uno casi alegre. «Al fin y al cabo he sido yo. Con cariño de mi mujer, ¿te acuerdas?» Los ojos de Ramón se abrieron de par en par con comprensión. «¿Tú me envenenaste?» «Envenenado es una palabra demasiado fuerte. Digamos que añadí un poco de picante a tu vida, igual que tú lo añadiste a la mía al engañarme». «Estás loco», susurró Ramón. «No, solo soy una mujer cansada de soportar humillaciones y traiciones». Consuelo se levantó y se dirigió a la puerta. «Voy a pedir el divorcio, Ramón. Mi abogado se pondrá en contacto contigo cuando salgas del hospital. Y no intentes amenazarme con esa historia del brownie. Tengo un vídeo en el que confiesas haberme engañado e insultado a mi madre enferma. Creo que el juez estará de mi parte». Ramón intentó decir algo, pero en ese momento su cara se contorsionó y se agarró el estómago. «Ah, sí. El médico dijo que los efectos pueden durar hasta 2 días», añadió Consuelo con una sonrisa. «Disfruta de tu recuperación, querida». Salió de la habitación sintiéndose extrañamente ligera. El plan había funcionado a la perfección. Ramón había aprendido la lección y ahora ella podía seguir adelante, empezar una nueva vida sin mentiras ni traiciones.